Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradezco a Dios por el estudio del trimestre del Evangelio según Marcos y la lección número 7 programada para el sábado 17 de agosto, instruyendo a los discípulos, primera parte. Luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos 8:34. Comenzando desde la primera frase de Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesús, Hijo de Dios, hasta la parte de Marcos 8:27 al 30. Esta se considera la primera sección del Evangelio de Marcos. Su propósito es presentar quién es Jesús el Mesías, comenzando con las declaraciones cristológicas que los demonios presentan reconociendo a Jesús como el Hijo del Altísimo, el Santo de Dios. También con la declaración que Jesús hizo de sí mismo, declarándose el Mesías, que tiene potestad para perdonar pecados cuando sanó al paralítico, usando el título que usa Daniel 7:13-14, un título mesiánico. Presenta también las acciones de Jairo y del leproso que se postran delante de él en símbolo de adoración. Y también a una mujer pagana sirofenicia griega que se postra ante Jesús pidiendo la sanidad de su hija endemoniada. En la segunda parte del Evangelio de Marcos, que va desde el capítulo 8, verso 31, hasta el 16, verso 20, se presentará hacia dónde va Jesús. Primero hacia la cruz del Calvario, y luego de su victoria sobre el poder del pecado, de la muerte y de Satanás, va rumbo al cielo, a ministrar en el santuario, entronizado a la diestra de su Padre Celestial. La primera parte presentó la autoridad mesiánica de Jesús al enseñar sobre las fuerzas naturales, sobre la muerte y los demonios. La segunda enfatiza que en lugar de establecer un reino temporal y devolverle la gloria a los judíos, Él establece un reino de gracia y da su vida en sacrificio expiatorio por los pecados para salvar al mundo, porque Él es el Mesías, el siervo de Dios sufriente, de Isaías 53. El estudio de hoy se concentra en dos categorías de enseñanzas de Jesús a sus discípulos. Número 1, enseñanzas básicas sobre su identidad mesiánica y del discipulado. Número 2, enseñanzas especiales sobre la naturaleza de su reino mesiánico. Y como es nuestra costumbre, finalizando con las aplicaciones pertinentes. Comenzamos con enseñanzas básicas sobre su identidad y el mesiánica y el discipulado. Marcos puntualiza que Jesús está interesado en saber la opinión general del pueblo sobre su identidad y también conocerla de ellos como discípulos. La primera pregunta es: ¿quién dicen los hombres que soy? Jesús está claro que los dirigentes religiosos nunca aceptaron sus milagros, ni a él y sus enseñanzas como profeta de Dios. Sin embargo, la generalidad del pueblo lo confunde con el profeta Juan el Bautista y con Elías. Pero Jesús quería saber la opinión particular de sus discípulos, que le habían escuchado, le habían visto en sus milagros y habían visto su poder. ¿Y vosotros quién decís que soy? Pedro contestó en nombre del grupo y dijo: tú eres el Cristo. Marcos 8:29. El Señor sabía que una declaración así venía por la revelación del Padre a Pedro. Pero ellos quedaron perplejos por dos cosas. Primero, porque Jesús les ordena que no lo proclamen como el Mesías ante nadie. Y segundo, porque en lugar de dar los detalles del reino temporal, les anuncia su pasión y muerte. Jesús estaba dándoles enseñanzas fundamentales y básicas acerca del reino mesiánico, que no era político militar, era un reino de gracia. Su ministerio terrenal no era finalizando sentado en el trono de David, sino alzado en una cruz entre el cielo y la tierra. No era recibir la corona real, sino una corona de espinas y ser muerto por los dirigentes religiosos. Tal como estaba profetizado en Isaías 53, su muerte sería necesaria para salvar a la humanidad del pecado. Pero él resucitaría de entre los muertos al tercer día. Marcos 8:31. Y luego del anuncio de su pasión les dio las instrucciones acerca del servicio cristiano y del discipulado, que siguen siendo valiosas aún en el tiempo del fin. Marcos registra estas instrucciones en medio del relato de dos curaciones de ciegos. La que antecede a las instrucciones es la curación del ciego de Betsaida, Marcos 8:22 al 26, y la que continúa después de las instrucciones es la curación del ciego Bartimeo, Marcos 10:46 al 52. Ambas curaciones tienen detalles especiales. En el caso de la primera, la curación del ciego de Betsaida, Jesús no usa un método usual de sanidad. Le da 2 toques para restaurarle la vista.
Pero al ciego Bartimeo Jesús únicamente le da una orden verbal y la vista le es restaurada de inmediato. Estas formas de curación no implican que Jesús no tenía poder, sino que Él las usó de forma didáctica como parábolas vivientes, que ilustraban la condición de los discípulos. Ellos se encontraban en un proceso de asimilación de las verdades que por el momento no estaban claras a su comprensión en su mente. Tenían que distinguir las verdades de la levadura falsa de los escribas herodianos y fariseos sobre el reino mesiánico. Necesitaban desarrollar discernimiento espiritual, pero Jesús se los daría cuando ya estuviera entronizado en el cielo, enviándoles la promesa del Espíritu Santo, y cuando ellos tuvieran pleno conocimiento de las verdades especiales y esenciales para su vida espiritual. En la curación del ciego de Betsaida, Jesús repite la forma no usual de sanar, como hizo con el sordomudo. Le escupe los ojos y luego le toca con las manos 2 veces. En la primera, el hombre mira a los hombres como árboles que caminan, Marcos 8:24. Y en el segundo toque ve claramente, Marcos 8:25. Los 2 toques no quieren decir falta de poder, sino un método didáctico para ilustrar la percepción espiritual que para muchas personas requiere cierto tiempo para desarrollarse. Pero en el caso de Bartimeo ilustra cuando ya tienen el poder del Espíritu Santo con una visión espiritual y discernimiento claro, comprendiendo bien el valor de seguir a Jesús y las verdades de su reino esenciales. La senda del creyente puede parecer al inicio oscura cuando no se comprenden los propósitos divinos, pero la luz del entendimiento va en progreso hasta que se vuelven claros. Así como dice Proverbios 4:18, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pablo ilustra esto comparando la acción de la luz en los ojos, Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. 1 Corintios 12:10, cuando habla de la metáfora del cuerpo místico de la iglesia, del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, enfoca también los dones espirituales y menciona el discernimiento de espíritus. En el caso del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, el don de profecía está representado por los ojos. Y 1 Samuel 9:9 dice que a los profetas se les llamaba videntes. Por lo tanto, el discernimiento espiritual se va perfeccionando en el estudio de la palabra profética más segura de Dios. 2 Timoteo 3:16, 2 de Pedro 1:21. Por sí mismos ellos eran incapaces de comprender la voluntad de Dios, pero con el poder del Espíritu Santo y sus dones sería posible. Juan 14:26 y 16:13. El propósito didáctico era ayudarles a comprender el costo infinito que el cielo pagaría para la salvación de la humanidad, entregando la vida del Inmaculado, Hijo de Dios. Pero el propósito siguiente era que ellos, viendo el ejemplo abnegado de Jesús, aceptaran seguirlo y pagar el costo del discipulado. ¿Por qué Jesús les dijo a los discípulos que no dijeran nada de su mesianismo al mundo? Judea estaba bajo el dominio romano. Hablar del Mesías era símbolo de querer restaurar el reino temporal de Israel. Esto se interpretaría como una insurrección o derrocamiento del imperio romano. Pero Jesús nunca dio tal enfoque en su ministerio mesiánico. Él aplicaba Isaías 61 del 1 al 3. Esta era por causa de la errada interpretación de las profecías mesiánicas de parte de los líderes religiosos que presentaban al Mesías como un político y militar. Y debido a esos motivos impidió que se publicara abiertamente su identidad como Mesías. El costo del discipulado se presenta bajo contrastes entre la vida temporal y terrenal y la vida eterna, entre la gloria de los reinos terrenales y las ofertas de este mundo que acaban en la muerte y el eterno peso de gloria del reino venidero y la vida eterna. Por eso Jesús les dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí del Evangelio la salvará, Marcos 8:35. Hasta ese momento los discípulos se habían enfocado en las delicias del ministerio, en lo emocionante de predicar, enseñar, sanar enfermos y reprender demonios, pero no habían visto las penalidades del ministerio ni la forma extrema en que tratarían a Jesús con hostilidad hasta llevarlo a la muerte. Él les había dicho que sería rechazado y moriría y resucitaría después de 3 días. Marcos 8:31. Pero al oírlo se chasquearon.
No podían comprender ese doloroso sufrimiento para su maestro, ni tampoco entendieron, aunque sintieron dolor por la muerte de Juan el Bautista, que esto presagiaba la futura muerte del Mesías y aún más el futuro martirio de algunos de ellos, con excepción de Juan, el único que murió de muerte natural. Marcos 10:39 y Juan 21:23. Pedro declara en nombre del grupo que Jesús es el Mesías, el Cristo. Marcos 8:29, Juan 1:41. Al escuchar el anuncio de la pasión y muerte, se aparta con Jesús y lo reprende por decir estas cosas y le dice: nunca tal cosa te acontezca. El amor por el maestro le impedía aceptar un sufrimiento tal, pero la profecía tenía que cumplirse. Daniel 9:26 y Daniel 9:27 indicaban que después de las 62 semanas se quitaría la vida al Mesías, mas no por sí. A la mitad de la semana él moriría después de 3 años y medio de predicación. Isaías 53:10 dice: con todo esto el Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Su propuesta lo colocaba a Pedro como un opositor a los propósitos y plan divinos, como un adversario de Dios, y por eso el maestro le llamó Satanás y le pidió que se apartara de su camino, pues sus pensamientos no estaban en armonía con la voluntad de Dios. Toda la agenda terrenal de Jesús estaba en función del cumplimiento del plan de la redención. Él estuvo dispuesto a permitir que la gente discutiera antagónicamente con él, le insultara, le injuriara y sin quejarse, pero nunca aceptó abortar la misión, y sus legítimos seguidores deberían de enfocarse en el plan de redención y por lo tanto centrarse en Dios, y eso exigía obediencia. Los seguidores deben de tomar también su cruz y seguirlo, pero Jesús no solo les hablaba del costo del discipulado, sino también de la recompensa. La cruz es antes de la corona, pero la abnegación conduce a la verdadera ganancia. Es lo que le da sentido a lo que la gente considera como una insensatez cuando se desprecian las ofertas y ganancias de este mundo por ganar la vida eterna. Marcos 8:36-37. En la paradoja de la fe cristiana, puede ser que la vida llegue a ser perderla una manera de encontrarla, en contraste con ganar todo el mundo y renunciar a la vida eterna, que carece de todo significado eterno. Jesús les anticipa que también ellos tendrían la hora de su prueba, cuando alguien los matara y pensara que con ello le rendía culto a Dios. Juan 16:2. Por eso les explica que el que ama su vida la perderá, y el que la desprecia en este mundo para vida eterna la guardará. Juan 12:25. Los que quieran vivir vidas piadosas en Cristo Jesús padecerán persecución. 2 Timoteo 3:12. El tiempo de angustia como nunca lo ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Daniel 12:1. Pondrá a prueba el remanente escatológico cuando sea perseguido, y muchos serán mártires de la fe. Apocalipsis 12:17. Pero de esa angustia serán librados. Jeremías 30:7. Continuamos con las enseñanzas especiales de Jesús sobre la naturaleza de su reino mesiánico. En la segunda sección del Evangelio de Marcos se resaltará que Jesús es el representante exclusivo del reino de los cielos, y que su mensaje los estaba preparando a ellos para ser sus súbditos leales de su reino. Su ministerio terrenal no concluiría en el trono de David, sino en la muerte vicaria en la cruz. Pero eso no sería el fin del drama, ni del plan divino. Él resucitaría y continuaría intercediendo por ellos, y al final regresaría por segunda vez para llevarlos consigo a la casa de su Padre Celestial. Por esa razón, llevó a 3 de ellos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, se transfigura delante de ellos y les dio un vislumbre en miniatura del futuro reino de gloria. La fe de los discípulos sería desafiada por las ofertas del mundo y la gloria terrenal que los pondría a prueba, y los tesoros terrenales que no dan la salvación eterna. El costo del discipulado demanda enfrentar sufrimiento por causa del Evangelio y por Cristo. Si ellos trataban de evadirlo, perderían la esencia de la abnegación que Él les había dado como ejemplo. El que se avergüenza de mí, dijo, y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre y con sus santos ángeles. Marcos 8:38. Nada de lo que ofrece este mundo vale la pena, ni es suficiente para compararlo con el eterno peso de gloria
de los justos y de la vida eterna en el cielo nuevo y la nueva tierra. Después de esto les dijo: les aseguro que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte, hasta que hayan visto el reino de Dios veniendo con poder. Marcos 9:1. Esto debe de entenderse en el contexto de Marcos 8:38, donde Jesús entrelaza dos épocas, la presente en su primera venida y la futura en su segunda venida. Cuando dice que algunos de los que están ahí no morirían, se estaba refiriendo a Pedro, Jacobo y Juan, quien 6 días después lo acompañarían al monte de la transfiguración. El evento representaba en miniatura la gloria de su reino y apuntaba a su segunda venida. La única excepción sería la de Juan, que moriría de muerte natural. Los demás morirían como mártires, pero llevarían a la tumba la evidencia de que el reino glorioso de Jesús quedaba asegurado por su muerte y su gloriosa resurrección. Y cuando Jesús concluyera su ministerio, ellos resucitarían para vida eterna, junto con los creyentes fieles que estarían con vida para su regreso con poder y gloria. Ellos y todos los justos que estuviesen vivos para su momento de venida, sea muertos o vivos, en el regreso de Jesús, en la transfiguración, estaban representados respectivamente por Moisés y por Elías. En esa ocasión, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, y juntos serán llevados al cielo con Cristo, y la muerte segunda no tendrá poder sobre ellos. Apocalipsis 26. Pedro era testigo presencial de la transfiguración y relata su testimonio en su carta, cuando estuvo en el Monte Santo y oyó la voz del Padre diciendo de Cristo: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. En 2 de Pedro 1, 17 y 18 dice: porque no nos hemos seguido fábulas ingeniosas cuando les hemos hablado del poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino como siendo testigos oculares de su majestad. Sobre el monte, el futuro reino de gloria fue representado en miniatura: Cristo el Rey, Moisés el representante de los santos resucitados y Elías el de los vivos que serán trasladados. El deseado de toda la gente es 390. Los 3 evangelios sinópticos hablan de la transfiguración, relatan su importancia, pero solo Marcos 9:4 y Lucas 9:31 dicen que Moisés y Elías hablaron con Jesús, pero Lucas es el que da mayores detalles cuando dice que la segunda venida de Cristo, ilustrada en la transfiguración, estaba condicionada a que Jesús cumpliera su misión llegando a Jerusalén y muriendo por los pecados del mundo. Lucas 9:31. Ellos estaban ahí con Jesús, habían llegado a animarlo para que concluyera victorioso su misión y para que aquel anticipo de gloria venidera que ellos ya disfrutaban fuera asegurado para los creyentes de todas las edades, si eran fieles. El Señor cumple lo prometido. Sin embargo, nuestras decisiones y acciones siguen jugando un papel determinante en la medida que nos acercamos al cierre de la gracia y al tiempo de angustia. El costo del discipulado será más desafiante para nosotros, en la perseverancia en la fe de Jesús y en la obediencia a los mandamientos de Dios. No es suficiente saber de Jesús que Él es el Mesías. Debemos de creer en Él como nuestro Salvador, seguirle con sinceridad y fidelidad, servirle y entregarnos a diario en sumisión a Él y ser leales, seguir su ejemplo de abnegación y obediencia incondicional. De lo contrario, no seremos contados entre los fieles. A la mañana siguiente de la transfiguración, los 3 discípulos le preguntan a Jesús: ¿por qué los escribas dicen que Elías debe de venir primero? En Malaquías 4, 5, 6 dice la profecía: aquí que yo envío el profeta Elías, antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La respuesta de Jesús, basada en Malaquías 4, 5, 6, revela la tipología de la transfiguración, donde Elías representa a los justos vivos, que verán a Cristo viniendo en gloria. Así como Elías, el tisbita, fue traspuesto sin ver la muerte al cielo. 2 de Reyes 2:11. Pero el relato de la visita del ángel Gabriel al sacerdote Zacarías para anunciarle el nacimiento de su hijo, Juan el Bautista, quien vendría en el espíritu y poder de Elías, en Lucas 1, 16, 17, indica con claridad que la profecía de Malaquías 4, 5, 6 se cumpliría parcialmente en él también.
porque él prepararía el camino del Señor en su primera venida, y su mensaje haría volver el corazón de los padres a los hijos, y el de los hijos a los padres. Juan el Bautista sería el segundo Elías tipológico. Por eso Jesús dijo en Marcos 9:31 que Elías ya había venido, y hace la mención de que él había cumplido la misión de restaurar todas las cosas en su predicación y mensaje de arrepentimiento y del bautismo de arrepentimiento. Pero luego conectó su martirio con el anuncio de su inminente pasión y muerte en la cruz, y de su resurrección 3 días después, Marcos 9 del 11 al 13. Entonces concluimos que el primer Elías, el Elías tisbita, representa en la transfiguración a los creyentes que estarán vivos y esperando la venida de Jesús, y serán transformados y llevados al cielo, sin gustar la muerte. Luego, Juan el Bautista es el segundo Elías tipológico, representa a quienes predicarán el mensaje de la segunda venida de Cristo y prepararán el mundo para su encuentro con Dios, con fidelidad, pero serán mártires de la fe. Él es el segundo Elías, y serán resucitados para vida eterna. Y en conjunto los dos Elías tipológicos forman el tercer Elías, representando al pueblo de Dios del tiempo del fin y la misión de ellos de preparar al mundo para la venida de Jesús, y entre ellos habrán mártires y vivos que no gustarán la muerte. Mientras los discípulos reciben con emoción estas revelaciones, la situación al pie de la montaña era un caos. Marcos 9:14 al 29 indica que los 9 discípulos no pudieron sanar a un muchacho endemoniado. Jesús baja y ve la situación y descubre que uno de los factores de impedimento del milagro era la incredulidad del padre del muchacho. Luego el padre en Marcos 9:22 al 24 expone: creo, ayúdame en mi incredulidad. Y Jesús sana al muchacho. Luego explica a sus discípulos que el segundo factor que impedía el milagro era de que ese género de demonios solo sale con ayuno y oración, Marcos 9:29. Sin embargo, debemos de estudiar la reflexión de pasar un tiempo de calidad con Dios en comunión en la montaña, pero también debemos de pasar un tiempo relacionándonos con las personas que necesitan salvación, representando el carácter de Dios con actos de misericordia y de amor, y llevándolos al conocimiento de la salvación en Cristo. Marcos 9:30-31 relata que Jesús y sus discípulos regresan a Galilea. Toma un tiempo para reunirse en privado con ellos y les da el segundo anuncio de su muerte. Les explica ahora que sería entregado a los dirigentes religiosos y lo matarían. Esto implicaba una traición, y aunque ahí no revela la identidad del traidor, sabemos que se refiere a Judas. Al Señor le preocupa la condición espiritual de los discípulos. Sabía que no habían podido sanar al muchacho endemoniado, no solo por falta de ayuno y oración, sino porque sus corazones estaban cargados de desagrado y de resentimiento, porque Él solo llevó a Pedro, Jacobo y Juan al monte de la transfiguración, y porque ellos no les habían relatado nada de lo que vieron, ya que Jesús les había dicho de que hasta que Él resucitara de entre los muertos se lo revelara. Marcos 9:9. Estaban indispuestos con Jesús, y Jesús les pregunta cuál es el tema de su discusión. Ellos no responden, no les agrada la pregunta, porque querían ocupar las posiciones privilegiadas en su reino, pero en las cosas relativas al reino celestial. 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y deben de entenderse espiritualmente. Para obtener el primer lugar en el reino deben de renunciar al orgullo, a la ambición personal. Para Jesús el primero debe de ser el servidor. Marcos usa la palabra diáconos, el que atiende las necesidades de los demás. Es un servicio prestado voluntariamente. En los reinos humanos se busca la supremacía y el beneficio temporal. La esencia del reino de los cielos es servir a Dios y al prójimo por amor, no impuesto ni ser servido por los demás. El amor se demuestra y no se demanda. Mateo 5:43. La máxima grandeza es el que ama a Dios y a su prójimo y le sirve de la mejor manera. Después de la explicación de esto, la ilustra tomando en sus brazos a un niño y colocándolo delante de ellos, y les dice que si aceptaran unos a otros, recibirse mutuamente con la humildad y sencillez de un niño. Ellos, si reciben también a ese niño, sin prejuicio ni malicia y con amor,
lo están recibiendo a Él, y si lo reciben a Él, reciben al que lo envió, a su Padre Celestial. Y esta última explicación les prepara el terreno para la siguiente enseñanza. En su ministerio evangelizador, Juan aprovecha la oportunidad de contar el testimonio a Jesús de que ellos vieron a un hombre que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús y se lo prohibieron porque no pertenecía a su círculo de seguidores. Jesús les reprochó que no lo hubieran hecho. Ellos pensaban en tener derecho de hacerlo, pero lo que estaban haciendo era enseñorearse de los demás. Ellos no debían impedir lo que el Espíritu Santo impresionaba a este hombre a hacer, máxime si estaba de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. El Señor le dijo que el que no es contra nosotros es con nosotros. Él no lo vio como un contrario en su ministerio. Ellos tampoco debieran haberlo visto así. Nos sentimos honrados por el conocimiento especial y completo de la verdad que poseemos, pero no es la verdad de monopolio exclusivo nuestro. Recordemos las palabras de Juan el Bautista a los líderes religiosos de la época en Mateo 3:9. Dios puede levantar hijos aún de estas piedras a Abraham, y lo hizo señalando a los gentiles. Así que no veamos con recelo a alguien que no es de nuestra iglesia y que comparte nuestras creencias. Dios sabe cómo lo va impresionando en la vida y el Espíritu Santo sabe cómo lo va guiando a la verdad. Y si el motivo por el cual le sirve a Dios es aprobado porque está de acuerdo con su voluntad, tendrá su recompensa, así como aquel que le da un sencillo vaso de agua a uno de sus hijos. Marcos 9:42 al 50. Aquí Jesús relaciona tres frases: ocasión de caer, con el fuego y con la sal. Y la relaciona con el mal uso que se le da al ojo, a la mano y al pie. Pero comienza indicando: ay de aquel por el cual vienen los tropiezos. Inicia con una advertencia contra aquellos que por precepto o ejemplo hagan tropezar en la fe a los demás, o los hagan equivocarse, o los desanimen y abandonen la fe. Jesús llama a mis pequeños a aquellos que no han alcanzado aún la madurez espiritual, a los débiles de la fe y aún a los recién convertidos. La sentencia indica que están bajo la condenación aquellos que los hacen tropezar y que mejor les fuera atarse al cuello una piedra de molino y lanzarse al fondo del mar, indicando que van bajo condenación eterna. En los siguientes versículos aborda las ocasiones de caer cuando usamos mal el cuerpo. En esto, que puede parecer un inicio esporádico, accidental o casual, luego puede convertirse en habitual si no se extirpa de la mente y del corazón esas incitaciones a pecar, porque entran por las avenidas del alma, es decir, por los 5 sentidos: la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. Pero cuando cedemos a ellas, aunque lo hagamos en oculto, y seguimos cultivando esta práctica, se convertirá en un pecado manifiesto. Si nos negamos a ver, escuchar, gustar, oler o tocar lo que nos incite a pecar, ganaremos buena parte de nuestra batalla espiritual, porque evitaremos que los pensamientos pecaminosos entren y generen malas acciones. Jesús usa la forma figurada de cortar la mano y el pie y sacar el ojo cuando le damos un mal uso y caemos en la práctica del pecado. Por lo que vemos, oímos, tocamos o hacia dónde nos conducimos. Esta figura literaria se llama hipérbole y consiste en una exageración, porque Jesús no está ordenando la mutilación de ninguna parte del cuerpo, sino que se ponga bajo sujeción y control bajo los principios morales. El negarse a contemplar lo malo se vuelve tan efectivo como ser ciegos, aunque conservamos intacta nuestra visión. Pero de esa manera evitaríamos los malos pensamientos. El hablar de sacarse el ojo y cortarse la mano o el pie, Jesús se refiere en forma figurada a la fuerza de voluntad y al dominio propio para evitar hacer el mal, porque si no lo hacemos oportunamente ni renunciamos a estos malos hábitos y prácticas, aunque tengamos todo nuestro cuerpo en buen estado, lo vamos enrumbando a la condenación eterna y a la destrucción. Ahora, si comprendemos el uso figurado que Jesús hizo de estos términos relacionados con el fuego, la mano, el pie y los ojos, también debemos de entender las otras figuras que ocupa cuando habla del fuego que nunca se apaga y el gusano que nunca muere.
Esto no debe de entenderse como una aceptación de la doctrina equivocada de la inmortalidad del alma o de los tormentos eternos. La Biblia es enfática en uno de sus absolutos. En 1 de Timoteo 1, 16, 17 y capítulo 6, verso 14 al 16, al decir que el único que tiene inmortalidad es Dios. Todos los demás somos mortales. Existen pasajes bíblicos que aclararán las expresiones del fuego, que nunca se apaga. Uno de ellos es Judas, versículo 7, que aclara cómo Sodoma y Gomorra fueron puestas por ejemplo del castigo del fuego eterno. Porque en Génesis 19, 24, 25 dice que Jehová hizo llover fuego y azufre desde el cielo sobre Sodoma y Gomorra, destruyó todo y destruyó también por fuego a sus habitantes. Ellos no están ardiendo hasta este momento. El fuego que viene de parte de Dios es llamado fuego eterno para describir que esas ciudades fueron destruidas totalmente, tanto en este siglo como en el venidero. Es decir, eternamente destruidos, no volverán a vivir jamás. El castigo que cayó sobre Sodoma y Gomorra por el fuego del cielo trajo sobre ellos las consecuencias eternas del pecado. Pablo explica en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y si él contrasta la vida eterna con la muerte, también se está refiriendo a la muerte eterna. En el proceso de la muerte, el cuerpo entra en descomposición y produce gusanos, pero estos también mueren cuando ya no hay partículas vivas que consumir. De esa forma se ilustra que el proceso finaliza con una destrucción total cuando el fuego del cielo caiga sobre los impenitentes y los destruya completamente. Isaías 47:14 dice aquí que serán como fuego, serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama. Y luego añade, no quedará brasa para calentarse ni lumbre a la cual se sienten. Malaquías 4:1 también dice, porque aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, indicando destrucción completa. Todo esto confirma que cuando Jesús habla del infierno, las llamas del fuego no son las eternas, sino las consecuencias del castigo que es eterno. Ellos no serán quemados eternamente, ellos morirán eternamente. Hay una razón poderosa que descarta la doctrina de los tormentos eternos y de la inmortalidad del alma, y es la acción inmediata que Dios tomó cuando Adán y Eva pecaron en el principio. Les restringió el acceso al árbol de la vida, y era para que murieran. Dios no iba a permitir que los pecadores fueran inmortales. Génesis 3, 22 al 24. Y todo esto porque Dios es amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no perezca, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Para Dios no es compatible un sufrimiento eterno para una existencia limitada de vida pecaminosa. Eso sería injusto. En cambio, el acto de Dios de pagar a cada uno según sean sus obras, esto sí es justicia. Los que se pierden no se queman para siempre, ellos morirán para siempre, y eso hará una gran diferencia. Finaliza Marcos 9, 49, 50 hablando de la relación de la sal con el fuego y los sacrificios. Y luego el consejo de Cristo, que buena es la sal, pero si se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Y será desechada y hollada por los hombres. Ahora, Jesús, cuando anuncia el fuego, la sal y el sacrificio, se refiere a las lecciones del santuario terrenal. Las ofrendas vegetales de cereales eran mezcladas con sal, Levítico 2:13, y las ofrendas animales que se quemaban en el fuego del altar del holocausto eran saladas también antes de quemarse, Ezequiel 43, 22 al 24. Israel usaba la sal como un sazonador y un preservante. Por la forma en que se recogía, quedaba bastante impura la sal, que al humedecerse se diluía y quedaban solo las partículas impuras que la hacían insípida, y era desechada y hollada por los hombres. La sal en el aspecto positivo representa el poder de la justicia imputada e impartida de Jesús, obrando en el interior de la vida, dándole un sabor de vida para vida.
Estas vidas transformadas de los discípulos preservarían los principios puros del Evangelio en una generación mala y adúltera y corrupta. Ellos harían accesible este conocimiento mediante la predicación del Evangelio y mucha gente se salvaría si adoptaba estos principios. Ayudarían en la salvación de los demás, aún en medio de la tribulación cuando el fuego de la prueba viniera sobre ellos. Primera de Pedro 4:12. Ellos no perderían el sabor del cristianismo ni su significado redentor. Ellos seguirían preservando la fe y la perseverancia en Jesús. También la consagración a Dios es comparada con un holocausto que se quemaba por completo en el altar. Y Pablo en Romanos 12:1 pide que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios como culto racional, inteligente y consciente, y de forma voluntaria. Eso es hallarle sabor y sentido a la fe verdadera. Pero si tomamos la sal en el contexto del mal uso que le damos al cuerpo, cuando hablamos de los ojos, las manos y los pies, como vehículos para llegar a la tentación y luego al pecado, todo el cuerpo, aunque esté perfectamente sano, será enrumbado a la condenación eterna y destruido cuando Dios consuma a todos los impenitentes con el fuego del cielo. Apocalipsis 29. Esto mismo ocurre si la sal, los méritos de Cristo y de su justicia pierden su sabor en la vida del creyente, y éste vuelve a la cautividad del pecado y de Satanás. Ya no tiene sabor de vida, sino de muerte para muerte. Entonces, aunque la sal se vea blanca externamente, se vuelve insípida y es desechada, así también la vida del que cae en las trampas del enemigo no tiene influencia para hacer el bien y se enrumba hacia la condenación eterna, y será totalmente consumido para siempre en las llamas del fuego eterno. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. El orgullo y la presunción son pecados incurables. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 365. Aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual ni lloran sobre los pecados ajenos, quedan sin el sello de Dios. Ezequiel 9:5-6. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 196. En la epístola de los Hebreos se señala el propósito absorbente que debiera caracterizar la carrera cristiana para vida eterna. Dejando todo peso de pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Hebreos 12:1 y 2. La envidia, la malicia, los malos pensamientos, las malas palabras, la codicia, son pesos en el cristiano que deben de ponerse para correr con éxito la carrera de la inmortalidad. Todo hábito o práctica que conduzca al pecado deshonra a Cristo. Debe de abandonarse cualquiera sea el sacrificio. La bendición del cielo no puede descender sobre ningún hombre que viole los eternos principios de justicia. Un solo pecado acariciado es suficiente para degradar el carácter y extraviar a otros. Y si para salvar el cuerpo de la muerte debiera cortarse el pie o la mano, sacarse el ojo, ¿cuánto con más fervor debiera el cristiano quitar el pecado que produce la muerte total del alma? Hechos de los Apóstoles 251-252. Jesús añadió esta solemne amonestación: si la sal hubiese perdido su sabor, ¿con qué será salada? No sirve ya para nada, sino para ser echada y hollada por los hombres. Al escuchar las palabras de Cristo, la gente veía la sal blanca, reluciente, arrojada en los senderos porque había perdido el sabor y era inútil. Representaba la vida del alma cuando se ha separado del poder de la gracia de Dios, dejándola fría y sin Cristo. No importa lo que esta alma profese, es insípida y desagradable para los ángeles y para los hombres. A tales personas dice Cristo: ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Sin una fe viva en Jesús, el Salvador, como Salvador personal, es imposible ejercer influencia eficaz sobre un mundo escéptico. No podemos prestar un servicio verdadero, ni tenemos amor sincero, ni hay una real experiencia en nosotros. Tampoco tenemos poder para ayudar ni relación con el cielo. No hay sabor en Cristo para nuestra vida, a menos que el Espíritu Santo pueda emplearnos como agentes suyos para comunicar la verdad de Jesús al mundo. Somos como la sal que pierde su sabor y queda totalmente inútil. Por faltarnos la gracia de Cristo, atestiguamos ante el mundo que la verdad, la cual aseguramos confiar y no tiene poder santificador en nosotros. Y en la medida de nuestra propia influencia, anulamos el poder de la palabra de Dios. Discurso Maestro de Jesucristo, página 34. ¿Qué estáis haciendo, hermanos, en la gran obra de preparación
Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos, se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo la verdad, son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello del Dios vivo en su frente. Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad, la fe por la cual vivo 290. Y dijo el ángel, Dios irá probando cada vez más de cerca a uno de sus hijos. Algunos estarán dispuestos a aceptar un punto, pero cuando Dios los pruebe en otros, los rehuyen y retroceden, porque hiere directamente un ídolo suyo. Así tienen la oportunidad de ver lo que hay en su corazón que los aísla de Jesús. Hay algo que aprecian más que la verdad, y su corazón no se prepara para recibir a Jesús. Los individuos son probados durante cierto tiempo para ver si quieren sacrificar a sus ídolos y escuchar el consejo del testigo fiel. Los que resisten en cada punto, que soportan cada prueba y vencen a cualquier precio que sea, han escuchado el consejo del testigo fiel y verdadero, y recibirán la lluvia tardía y estarán preparados para la traslación. Exaltada Jesús 369. Les deseo un feliz sábado en la bendita presencia del Señor.